Bendito el Padre Celestial porque nos permite disfrutar de todas sus maravillas, de toda su creación. Dije algo ahorita. ¿Este frío nos hace olvidarnos del calor o nos recuerda el calor? Nos recuerda el calor, ¿verdad? Qué bueno es el calor también. Pero es interesante cómo la memoria juega un papel importantísimo en nuestras vidas. Juega un papel preponderante en nosotros. ¿Sabían ustedes que cuando el pueblo de Israel estaba preparándose para entrar a la tierra prometida, a Canaán, los juntó Moisés y les dio amonestaciones? Y esas amonestaciones eran en base a recordar, a memorizar las promesas del Señor y todo lo que Él les había dado durante esos 40 años que estaban paseando por el desierto. La memoria es algo interesante y esta tarde vamos a hablar acerca de eso. Cuando la memoria me falla, cuando la memoria le falla a usted también y a mí. Y vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, capítulos 18 y 19. Ese va a ser nuestro pasaje central para esta tarde. Vamos a estudiar lo que es la vida de un personaje de la Biblia a quien le falló la memoria espiritual. No se sorprenda. A todos nos falla esa memoria espiritual. Y a este hombre también. Su nombre es Elías. ¿Sabía usted que el profeta Elías era un hombre que el pueblo de Israel lo tenía en un rango bien elevado? A la altura, vamos a decir, de los padres como Abraham, Isaac, Jacob, como Moisés. A esa altura lo tenían. Él era un hombre que quería servir con excelencia al Señor y lo hizo. Él sirvió al Señor con gran excelencia. Él era uno que quería alcanzar su potencial y lo alcanzó. Y él también, sin embargo, experimentó esa pérdida de memoria espiritual que todos nosotros experimentamos. Yo quisiera compartir con ustedes muchos aspectos de eso que experimentó el profeta Elías. Cómo nosotros nos podemos asociar a él y cómo nosotros podemos sobreponernos cuando la memoria espiritual nos falla. Vamos a empezar a ver unos aspectos de lo que experimentó Elías. Y nos encontramos, como les dije anteriormente, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Para no tener que leer todo el capítulo porque nos tardaría mucho, les voy a dar una reseña acerca del contexto de ese pasaje, en qué situación está Elías y está el pueblo de Israel. Vamos a comenzar de que Acab era el rey en turno de Israel, el reino del norte, el reino de Samaria. Y él fue uno de los peores reyes de Israel. Fue uno de los peores reyes. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente se inclinó y adoró a Baal y a Asera, sino que construyó altares, templos para ellos en Israel. Él llegó a esta apostasía, él llegó a esta abominación para con Dios. Y por esa razón y por otras muchas razones, Dios hizo juicio contra él y mandó una sequía. Mandó una sequía que duró 3 años. Elías era el profeta en turno, o sea que Elías fue el gran favorecido de llevar a cabo todas estas profecías, todos estos acontecimientos que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y es interesante cómo el Señor utilizó a Elías a llevar a estas cosas. Él tuvo que llevar a cabo las órdenes de Dios en todo esto. Y al final de los 3 años de la sequía, Dios manda a Elías a que confrontara a Acab y a los profetas de Baal. Ahí estaba la cosa. Pero déjenme darle un poquito más de detalles sobre estos hechos. Cuando Elías va y confronta a Acab la primera vez, le dice: Dios no te va a dar agua, no va a haber lluvia. ¿Y qué hace Elías cuando le da las malas noticias? Se va porque el Señor le dice: vete a un río
vete lejos de aquí. Llega a un río y el Señor manda cuervos para que alimenten a Elías con pan y con carne. Imagínense, cuervos alimentando a Elías. Y Elías bebía del río. Después de unos días, Dios le dice a Elías, vete a otro lado. ¿Y a dónde lo manda? Es interesante. Fíjense bien que a mí cuando estaba leyendo esto y estaba viendo el mapa, me identifiqué con Elías. Porque cuando estaba la sequía ahí y todo ese problema, le dijo el Señor, vete para otro lugar. ¿Y para dónde creen que agarró Elías? Para el norte. Elías agarró para el norte. Me hizo pensar, bueno, ¿para dónde agarré yo? Yo soy de Honduras. Y Honduras está en Centroamérica. ¿Y dónde está Estados Unidos? El norte. Viene Elías y se va para el norte. Muchas veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? Teníamos ahí unos problemas, no problemas tal vez de moral o algo así, pero vemos la situación y el Señor en sus planos dice, bueno, levanta campamento y vas para el norte. Y aquí nos tiene a todos el Señor en el norte. Pero eso es lo que pasó con Elías. ¿A dónde lo mandó el Señor? Lo mandó a Sarepta de Sidón, la parte noroeste de Israel, afuera del área de Israel. Allá lo mandó Elías. Y cuando llega Elías allá, se encuentra con una viuda. Ya en ese tiempo la hambruna estaba bien pegada. Esta mujer cuando la ve Elías le dice, por favor, dame de comer. Ve y haz de esa harina que tenés ahí, con ese aceite, haceme algo de comer. ¿Y qué le dice la viuda? Pues mira, esto es lo único que tengo. Y lo iba a cocinar para darlo a mi hijo y ya después morirnos de hambre. Pero ¿sabes qué? Le dice Elías, anda a hacerlo. Lo va a hacer la viuda, cose los panes, le trae de comer a Elías. ¿Y qué sucede? En esos 3 años nunca le faltó harina y nunca le faltó aceite a esta mujer y a su hijo y a Elías. Eso no es todo. Durante ese tiempo el hijo de esta viuda se enferma y muere. Y Elías, mejor dicho, el Señor Dios a través de Elías resucita al muchacho. Con el tiempo, ya después que pasan los 3 años, le dice el Señor a Elías, ok, ya es tiempo. Vas a ir a hacer lo que te mandé. Va Elías y se presenta a Acab. Y le dice a Acab, ¿sabes qué? Ya es hora. El Señor, es más, Acab le dice, bueno, cuando se encuentran, porque Elías fue el que mandó a decirle a Acab, vení, te quiero ver. Llega Acab donde está Elías y le dice, bueno, vos sos el que andás turbando a Israel. Y le queda viendo Elías y le dice, no, le dice, sos vos porque vos estás haciendo toda la apostasía. Vos sos el que estás haciendo todo esto. Y es más, trae todos tus profetas de Baal, dice, y Acera, y nos vamos al Monte Carmelo. Dios quiere poner ya todas las cosas en claro. ¿Y qué hacen? Como diría cualquier típico mexicano, si alguien le dice, vamos a hacer esto, ¿y qué dice acá? Órale, vámonos. Como diría un hondureño, va pues, vámonos. Y ahí se van. Y lleva acá a sus profetas de Baal y van hacia el Monte Carmelo. Y si algunos ya conocen la historia, ya saben, llegan al Monte Carmelo y Elías reta a los profetas de Baal y les dice, vamos a hacer 2 altares, en uno van ustedes a descuartizar un buey, lo van a poner con toda la leña, pero no le van a poner fuego. Pero sí van a invocar a Baal para que él consuma el holocausto que están poniendo ahí. Pero yo también voy a hacer un altar y voy a poner ahí, voy a descuartizar mi buey, voy a poner toda la leña, pero no voy a poner fuego. Y ustedes oran a Baal y yo oro a Dios. Y el Dios que consuma el sacrificio, ese es el Dios de Israel. ¿Qué dicen? Vuelven a decir, órale. Y hacen así. Y ya saben, los profetas de Baal, sacerdotes de Baal, hacen el sacrificio, el altar, ponen el buey y empiezan desde la mañana a brincar, a sajarse, a gritar desenfrenadamente. Y Elías empieza a decir, bueno, hay que hacer algo chistoso de esto. Y les decía, griten más fuerte, tal vez es sordo. Griten más, hombre, tal vez anda haciendo un mandado. Es más, tal vez anda haciendo del 2, les dice. O está dormido, o está ocupado, les dice. Hasta se burla Elías de ellos, porque Elías tenía un fuego por el Señor.
Le dice todo esto. Ya después, como a las 3 de la tarde, que aquellos compas ya están hasta desangrados de tanto sajarse el cuerpo. Ahora es mi turno, dice. Ahora sí, a lo que te truje chencha, dicen los mexicanos también, ¿verdad? Pero bueno, entra Elías y descuartiza el buey, lo pone, y no solamente hace eso, sino que le dice a sus siervos: pónganle agua, que hasta que chorree de agua el altar. Es más, hizo una zanja alrededor del altar para que se llenara de agua también. O sea que todo el buey estaba chorreando de agua, estaba todo empapado. Ora sencillamente y le dice: Señor, ahora es cuando demostrarles a esto quién es Dios. ¿Qué hace Dios? Manda fuego, consume no solamente el buey, sino que consume todo el agua que estaba ahí. ¿Y qué hace? Ahora sí. ¿Quién es Dios? Sí, Jehová es Dios, dice el pueblo. Ahora sí, agárrame todos esos profetas de Baal, que ahora sí les va a tocar. ¿Y qué hace? Viene, los lleva a un arroyo y los descabeza. Mejor dicho, los degolla a todos. A todos los sacerdotes, 450 sacerdotes. Y dicen que ahí habían 400 sacerdotes de Acera. No sé exactamente si también esos fueron degollados, porque hubieran sido unos 850. Después le dice Elías a Acab: andate a Acab, que voy a orar para que llueva. Y ahí se queda Elías en el monte Carmelo, orando mientras Acab se va a comer tranquilamente esperando. Y sí, algo interesante, Elías viene y se pone en el monte Carmelo, y es interesante que el monte Carmelo está cerca de lo que es el mar Mediterráneo. Va Elías con su siervo, y en lo que Elías se pone, se agacha, se sienta con la cabeza en medio de sus rodillas y le dice al siervo: ve a ver si va a haber lluvia o no. Se va el siervo, se pone al frente, a ver, 7 veces va y regresa, le dice, a la 7ª vez va y le dice: Elías, hay ahí una nube del tamaño de una mano de un hombre. Eso es lo que hay, lo único que veo. Le dice: eso es suficiente, con eso es suficiente. Y le dice a Acab: Acab, andate a tu casa, porque te va a agarrar la lluvia en el camino. Le está diciendo eso, Elías le manda a decir con el siervo le está diciendo eso cuando se nubla todo, y en lo que agarra su carro con 2 caballos, Acab, para correr, ahí es donde comienza la lluvia. Es interesante, el monte Carmelo está a una distancia bien lejos de donde está la ciudad que se llama Jezreel, donde estaba su campamento Acab. Fíjense bien que Acab viene, agarra su carro con sus caballos y comienza la carrera a su ciudad, a su casa. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 45 del capítulo 18 de Primera Reyes. El 18:45. Es algo interesante lo que dice este versículo. No, mejor dicho, si el 45 dice: y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. El 46 es de importancia, vean esto: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Fíjense qué interesante. La mano de Jehová estaba sobre Elías. Dice que Elías ciñó sus lomos. Muchas veces pensamos que es ceñir sus lomos. Ustedes saben que los que han visto las vestimentas de ese tiempo era una bata y llevaban siempre por lo general una capa. Cuando decía ceñía sus lomos, es que agarraba toda esa ropa y se la amarraba en su cintura, en su espalda, todo eso, para que todo estuviera bien sujeto, para que así pudiera correr. Eso es lo que hace este hombre. Dice que la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿En qué iba Acab? Iba en un carro, alado por 2 caballos. Y dice que la mano del Señor estaba sobre Elías, y Elías corrió, le ganó la carrera a Acab y llegó delante de Acab a Jezreel. Podemos ver de que la mano del Señor sí estaba sobre Elías, y no solamente en ese rato, todo ese día. Es algo importante. Cómo todo esto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en Elías. Es tremendo cómo Dios anunció la sequía por medio de él, multiplicó la harina y el aceite para esta viuda. Él resucitó al hijo de esta viuda, resucita el hijo de ella,
y hace descender fuego del cielo para consumir el holocausto. Y esto más, la cereza del pastel corre más rápido que 2 caballos. Y llega a Jezreel, pero algo interesante, cuando él llega a Jezreel, es ser humano. Él cuando llega ahí está reventado, está agotado, está fundido. Ya llega, ya me imagino. ¿A cuántos de ustedes los ha perseguido algún perro rabioso? Yo recuerdo una vez que me persiguió un perro y yo no sé de dónde agarré fuerzas, pero yo corrí. Pero corrí. Cuando llegué a mi casa, créame de que yo me sostuve del portón y estuve sostenido del portón ahí hasta que agarraba de nuevo aire, porque iba sin aire. Y estuve un buen rato ahí respirando fuerte hasta que recuperé el aliento. Me imagino que Elías estaba así porque el Señor le dio la fuerza para correr para allá, pero llegó cansado. Pero algo interesante por sobre todas estas cosas, fíjense bien, con respecto a cuando nos falla la memoria espiritual, el cansancio afecta nuestra memoria espiritual. El cansancio afecta nuestra memoria espiritual. Y esto es lo que está por suceder con Elías. Elías estaba cansado, y cuando usted está físicamente cansado, se expone a estarlo mentalmente, emocionalmente y también espiritualmente. Y por ende, está propenso a olvidar. Fíjense bien en esto. El cansancio no permite que pensemos correctamente. Es más, cambia nuestro estado de ánimo. Muchas veces nos volvemos negativos. Nos podemos a desear tirar la toalla, a no seguir con aquellas cosas que estamos haciendo. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Cuando ustedes no pasan una buena noche de descanso, no se levantan con ese deseo de ir a trabajar, los que trabajan. O los que van a la escuela, no se levantan con un gran deseo de decir, estoy listo para ir a la escuela. Al contrario, hasta nos podemos razonar, bueno, ¿cuál es el propósito de ir a trabajar? Señor, ¿para qué me diste este trabajo? Mira, estoy cansado. Pero eso es lo que hace el cansancio en nosotros. Cambia nuestra forma de pensar y nuestras emociones. El agotamiento físico y mental y espiritual hace que nos falle la memoria. Claro que hace. La pérdida de memoria espiritual causa cambios en nosotros. Pero ¿qué cambios causa en nosotros? ¿Cómo nos afecta la memoria espiritual? Bueno, primero nos hace ingenuos. Eso es lo que hace. Y supongo que todos nosotros hemos estado en esta situación, más de alguno ha estado en esto. Bueno, el que dice que nunca ha estado en esta situación, pues, mi respeto para usted, hermano, hermana. Pero este gran hombre de Dios también fue ingenuo, por si usted no lo sabía. Él también, vean lo que dice en Primera Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Primera Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Usted está preguntando, ¿quién es Jezabel? Jezabel era, por si no lo sabía, era la esposa de Acab. Y sí, es esa Jezabel, aquella mujer malvada, pagana, esa mujer. Dice que dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjense bien, así me hagan los dioses y aún me añadan. Está involucrando sus dioses. ¿Qué pasó ese mismo día en el Monte Carmelo? ¿Qué hizo Dios? Demostró quién era el Dios. Viene esta mujer y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta misma hora no te pongo como uno de ellos, como uno de estos de mis sacerdotes. Viendo pues el peligro, se levantó. Esto fue Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Imagínense lo que hace Elías. Elías fue ingenuo. Ahí estaba cansado y ahí le falló la memoria.
Elías estaba pasando un día excepcional, un día de victoria. ¿No les ha sucedido eso a ustedes? Estamos teniendo un día de victoria y a mí me ha pasado y he tenido tiempos cuando veo la mano de Dios en todo lo que hago. He estado orando y no he abierto mis ojos cuando la respuesta se da. Algo precioso nos sucede a nosotros. Le acaba de suceder a Elías en este momento. Él está pasando una victoria, todo le está saliendo una tras otra. El Señor está moviéndose en él. Pero apenas uno abre los ojos en la oración, uno ve la respuesta de Dios y parece como que si todo va a seguir así. Decimos, acabamos de cantar, victoria, la victoria mía es. Así dice. Pero no nos damos cuenta que la victoria es mía, pero es porque el Señor la ha hecho. Él nos hace partícipes de la victoria. Apenas parece que todo se va a mantener así. Pero ¿saben qué? No fue lo que le sucedió a Elías. No fue lo que le sucedió a muchos cristianos y no es lo que nos sucede a nosotros. Es más, al Señor Jesucristo no le sucedió así también. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? Sale del agua, el Espíritu Santo desciende como paloma. El Padre Dios habla, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ahí como quien dice, ahora sí ya se puso la cosa buena. Pero ¿qué? Es cuando entra Satanás en acción. Entra en escena y empieza a poner presión. Se entromete, ¿para qué? Para probarnos. Él va a probar nuestro caminar, Él va a probar nuestra relación con Dios, Él va a probar nuestra memoria espiritual. Él va a poner presión sobre nosotros. La puso sobre el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo lo hizo? No lo hizo en el momento que estaba más fuerte el Señor. Lo hizo cuando más débil físicamente y emocionalmente y tal vez mentalmente estaba. Hay una diferencia, que el Señor no le falló a la memoria espiritual. Satanás espera que nosotros estemos cansados en todas las formas para entrar y trabajar en nosotros. ¿No nos sucede a nosotros así? Pasamos un fin de semana en la iglesia, un domingo precioso, tenemos la escuela dominical, aprendemos de lo que es la oposición y cómo el Señor da fuerzas para que nosotros podamos afrontar esa oposición y cómo Él se mueve a través de nosotros. Venimos, le alabamos, le glorificamos, sentimos gozo, todo nuestro ser está rebosando de esa victoria que el Señor nos ha dado, pero de repente viene el lunes y pensamos que el día que pasamos, el domingo, así va a ser nuestra vida de ahora en adelante. Pero viene el lunes, primero tenemos que levantarnos en la mañana, ir a trabajar y nos topamos con nuestro jefe que es gruñón tal vez, que nuestro jefe, los problemas del trabajo, los problemas de la casa y todo eso, y nos damos cuenta que todo está igual como quedó el viernes. Ingenuos. Pensamos que todo va a seguir igual. Y de repente la realidad comienza a golpearnos, porque esperamos que esa victoria pasada es el estado permanente de nuestras vidas. Y no es así. Cuando la memoria espiritual nos falla, nos volvemos ingenuos, pero también nos conduce al temor. Veamos lo que dice la palabra del Señor acerca de eso. El olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros provoca temor. Cuando usted se le olvida todo lo que el Señor ha hecho por usted, usted se siente temeroso. Primera Reyes 19, versículo 4 dice: y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Debería de haber yo incluido aquí: cuando nos falla la memoria, agarramos fuerza de donde sea para ¿qué? Sentir temor, porque este hombre corrió un día de camino, dice.
Claro, cuando corrió un día se sentó debajo de un enebro, que es un árbol tal vez de unos 9 pies de alto, lo más, como un arbusto grande. Se metió abajo de ahí para agarrar sombra y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabe qué estaba pensando Elías? Pensaba de que todo lo que estaba haciendo es porque él era mejor que todos sus hermanos judíos, que todos sus hermanos israelitas. En su mente estaba pensando eso. El Señor me puso aquí porque yo soy mejor que cualquiera de ustedes. O si el pastor está como pastor, es porque él es el ungido. Pensamos eso. Cuando no nos damos cuenta que la única unción que hay es la del Espíritu Santo. En 1 Juan lo dice. Tenemos la unción, pero el Espíritu Santo, y no hay otra unción. Todos somos iguales ante el Señor. El hecho de que esté aquí enfrente de ustedes no quiere decir de que yo sea mejor que ustedes. Es porque el Señor tiene un trabajo para mí, no porque soy mejor, sino que porque su voluntad, su soberanía así lo quiso. Y Elías pensaba: no, yo soy mejor que mis padres. Y ya con eso que le sale con esta Jezabel dice: ay, ya me cayó el 20. No, Señor, no soy mejor que mis padres. Me va a pasar lo mismo que los otros profetas. Me van también a matar a mí. Señor, ¿para qué me tenés aquí? Si ya mataron a los demás profetas, también que me maten a mí. No soy mejor que nadie. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Claro que si a mí me están amenazando, yo no me voy a quedar ahí pensando: bueno, ¿me matará o no me matará? ¿O será en serio? ¿O simplemente será amenaza? Pero por supuesto, si mi enemigo desea mi cabeza, pues yo voy a correr. Probablemente yo me retiraría también. Tal vez correría más rápido que Elías. Pero no sé. Pero después lo bueno está, muchas veces pensamos esto también. Y puede ser que Elías no estaba pensando en esto cuando que iba a decir Jezabel: pues, ¿sabes qué? Yo también reconozco que Jehová es Dios y que Baal y Asera no son dioses. Tal vez puede ser que Elías en su ingenuidad estaba pensando eso de ella. Pensaba que ella también se iba a arrepentir. Fue ingenuo. Y al caer en la realidad, al olvidarse de todo lo que había hecho Dios, entra temor en él y sale corriendo. Aquí nos encontramos con este hombre victorioso del Monte Carmelo, y ahora que está en el desierto, temeroso y con ganas de morirse. Elías huyó porque sintió temor y quería estar solo. Fíjese bien de que él quería estar solo, no quería estar a solas. Pero usted dirá: ¿cuál es la diferencia entre solo y a solas? Cuando uno quiere estar solo, quiere decir que uno es cuando nos concentramos en nuestros problemas sin permitir que alguien sea parte de ellos. Queremos estar solo. Tenme solo, ahorita no tengo ganas de estar ni platicar con nadie, decimos muchas veces. Y queremos estar solo. ¿Pero por qué? Nos concentramos en el problema. Pero la diferencia es cuando uno quiere estar a solas, es porque uno desea estar solamente con nuestro Señor y compartir con Él todas nuestras necesidades, todas nuestras faltas, todo lo que está concerniente a nuestra vida. Y cuando estamos solas con Él, podemos recuperarnos, podemos descansar, podemos recibir consejo, podemos recordar su fidelidad, su poder, su gracia y su amor. Necesitamos pasar tiempo a solas con el Señor. Es algo saludable. Es lo que yo llamo un espacio espiritual. Es bueno para nosotros. Cuando estamos a solas con Él, uno es sanado, uno es reanimado, uno es fortalecido. Lamentablemente, Elías en aquel momento quiso y experimentó soledad. Su mente le falló. Su mente espiritual le falló. Se sintió solo y por ende temeroso. Otra cosa que nos hace experimentar cuando nos falla la memoria es que nos hace huir de la responsabilidad.
cuando nos falla la memoria espiritual, desarrollamos una tendencia a huir de las cosas que tenemos que hacer. Nos provoca eso. Primera Reyes, sigamos en el pasaje, el capítulo 19, versículos del 5 al 7. Dice esto: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínese este hombre. Lo despierta el ángel y dice: hey, levántate, come y bebé. En lo que se despierta dice que a la par de su cabecera ya estaba una torta cocida sobre las ascuas, o sea que estaba sobre la leña, ahí cociéndose, y tenía una vasija ahí con agua. Y él simplemente no se fija en lo demás, que es el ángel y que tiene comida, simplemente se levanta, come, bebe, se vuelve a dormir. Ahorita no me molesten, ahorita quiero estar solo. El Señor le está proveyendo y todavía él se dice: no quiero saber nada de nada. Se duerme y volvió a dormirse, dice. Versículos 5 y 6. Y él dice el 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. No sé, que lo vuelve a despertar, le dice: vaya, come más. Y le dice: no porque el Señor te esté consintiendo. Si te está alimentando, si se está reconfortando, si se está revitalizando, es porque hay un motivo para eso. Hay una tarea que hacer. Cuando el Señor nos revitaliza, nos levanta, cuando el Señor contesta nuestras oraciones, cuando el Señor nos protege, no es simplemente porque Él quiere que nosotros nos sintamos así. Él quiere que nos hace todo eso para que nosotros seamos funcionales, para que seamos productivos, para que llevemos a cabo nuestra tarea. Elías está cansado y temeroso y ha huido de su responsabilidad, del trabajo que Dios le había encomendado. Se ha olvidado de todas las muestras de poder que Dios le había manifestado. Y sin embargo, ¿dónde lo encontramos? Bien dormidito, lejos de donde debe de estar, bajo un árbol de enebro. Aún en ese estado el Señor le sigue manteniendo a flote. Claro, muchas veces nosotros huyimos de nuestra responsabilidad, queremos salir corriendo, pero cuando estamos en esa situación, aún así el Señor es misericordioso y fiel. Miren lo que pasa cuando llegamos al versículo 9. Y sigamos con esto. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera, te resta, dice. Versículos 8 y el 9 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Sabe cuál es el monte Horeb? El monte Sinaí. ¿Dónde está el monte Sinaí? Ya al sur de lo que es Israel, de lo que es Canaán. Este hombre Elías estaba en el reino del norte. Fíjense bien que si lo que es Sarepta está al noroeste de Israel, ya a las afueras de Israel, en el mero noroeste. Y de ahí el Señor a todo esto lo lleva hasta Horeb, hasta Sinaí, al sur de Israel. Hasta allá lo manda. Pues se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Este hombre no aprende. Todavía la memoria la tiene bien, pero bien mala. Porque simplemente se va y se vuelve a esconder. Aún así está huyendo, está con temor, a pesar de ver todas las preciosas obras que el Señor ha hecho, sigue en eso. Sí que este hombre tenía un problema de memoria. Y llega, dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías?
Dios le está diciendo, Elías, este no es tu lugar. Elías, ¿por qué te has retirado? ¿Por qué te has aislado? ¿Le sucederá a usted o le ha sucedido alguna vez a usted eso? Bueno, ahorita la mente no me está fallando a mí. Y créame que yo recuerdo que sí, muchas veces me ha sucedido esto. Estoy recordando que la mente me ha fallado anteriormente. Pero en medio de todo eso el Señor me dice, Martín, ¿qué estás haciendo aquí? No es aquí donde te quiero. Te quiero en otro lugar. Y así nos dice. Y créame, yo sé muy bien que el Señor le ha hablado a usted y le ha dicho, hijo, hija, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para qué te traje aquí? ¿Se te ha olvidado cuál ha sido tu llamado? El Señor nos llama. Es lo que causa, y eso es lo que causa la memoria espiritual. Nos aleja de nuestra responsabilidad de servir a otras personas a llegar a Cristo. La poca memoria nos impide hacer lo que tenemos que hacer para la honra y gloria de Dios, no para nuestra propia, vamos a decirlo, conveniencia. Elías acaba de pasar el mejor día en su ministerio. Hombre, ¿quién de nosotros pudiera haber pasado un día que pasó Elías? ¿Quién de nosotros podía hacer eso? Sin embargo, se siente solo y se quiere morir porque su futuro se presenta oscuro, y cuando su memoria se nubla con cansancio y temor, hay una tendencia a pensar que nada bueno va a pasar en el futuro de uno. Ahora, ¿cómo Dios toma a Elías y le ayuda a salir de su valle de cansancio y temor? ¿Cómo hace eso el Señor? Dios hizo 3 cosas preciosas por Elías. Y créame, si usted está sufriendo, a usted le está fallando la memoria espiritual, Dios quiere también hacer lo mismo por usted. Y estas son las 3 cosas que Él quiere hacer. Primero, Él nos quiere dar descanso y alimento. El Señor nos quiere dar descanso y alimento. El Señor nos da descanso y alimento. Usted necesita recuperarse no solamente físicamente, sino también mentalmente, espiritualmente, para reflexionar y recordar la fidelidad, el poder, el amor de Dios. Y créeme, déjeme decirle esto, que Dios permitió que esto sucediera en la vida de Elías, para que Elías pudiera reconocer que Dios es quien lleva nuestras cargas, Él es el que nos da descanso. Él no lo dice en Mateo 11:29. Vean lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. El Señor nos da descanso. El Señor nos da descanso porque Él no quiere que nos falle nuestra memoria espiritual. Y así también como a Elías, Él nos da también un alimento. Mira lo que dice Juan 3:5. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios nos provee, y créame, Dios nos provee de una forma espiritual y de una forma literal. Nunca nos ha faltado el comer. Nunca. Usted dice, bueno, yo he pasado hambre, sí, pero usted nunca se ha muerto de hambre. El Señor ha proveído, el Señor es fiel. Él también nos anima con su presencia. ¿Se acuerda lo que dijimos? ¿Cuál es la base de uno? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, somos el templo, algo permanente. Y ese Espíritu Santo es el que nos anima. Sigamos en 1 Reyes capítulo 19, versículos 11 y 13. ¿Qué dice? Él le dijo, ya cuando están en Sinaí, Dios y Elías está metido en la cueva y le pregunta, ¿qué haces aquí? Ya después de que tiene esa plática, Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento.
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Mire, por más que usted piense que esté solo en esa dificultad, por más que usted olvide lo que Dios ha hecho anteriormente, Él está ahí para animarlo. Él nos da muestras de su amor, de su poder, de su fidelidad, de su gracia, de su misericordia, de su protección y de su presencia. Basta que pongamos nuestro enfoque en su palabra. Necesitamos enfocarnos en la palabra del Señor, porque ella es la que nos ayuda a ejercitar nuestra mente espiritual. Su presencia está reflejada en paz. Cuando nosotros nos damos cuenta que su presencia está en nosotros, tenemos paz. Muchas veces queremos experimentar la presencia de Dios en cosas sobrenaturales e impactantes. Sobrenaturales e impactantes al ojo humano. Pero no nos damos cuenta que Él se complace en que experimentemos su presencia en medio de la crisis, pero en paz. No hay cosa más preciosa que experimentar la paz de Dios en cosas que nos sacuden. Hubo un viento, hubo un terremoto, hubo un fuego. Muchas veces pensamos que Dios está en esas manifestaciones. Pero Dios no quiere que experimentemos todas estas cosas que nos puedan sacudir. Él quiere que experimentemos su paz, porque su paz es la que nos da confianza, nos da seguridad. Y no permite que nuestra memoria nos falle. ¿Pero para qué? No para deleitarnos solamente, sino que para que seamos útiles a Él, para que hagamos su voluntad. Para eso es lo que el Señor nos está llamando. Otra cosa que el Señor quiere que nosotros experimentemos es que Él renueva nuestra relación. Él quiere que experimentemos, que nos recordemos que Él renueva nuestra relación. Mira lo que dice el versículo 15 en el capítulo 19. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. El Señor quiere, ¿qué? Alimentarnos, quiere hacernos descansar. El Señor nos quiere animar con su presencia, pero no solamente para que lo disfrutemos. No es para que nosotros satisfagamos nuestros deseos egoístas. El Señor se revela a nosotros, el Señor se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros hagamos su voluntad. Cuando a nosotros nos falla la memoria espiritual, nosotros dejamos de ser productivos para el Señor. No solamente dejamos de tener una relación perfecta con Él, sino que eso obstruye todo el plan de Dios que tiene para nuestras vidas, para su honra y su gloria. Cuando nos falla la memoria, caemos en temor y en la irresponsabilidad. Dios restaura nuestra memoria y nuestra relación, y no solo, como lo dije antes, para nuestro beneficio, sino para seguir haciendo su voluntad. Para eso nos ha llamado el Señor. Él quiere que tengamos vida eterna y que la tengamos en abundancia. Para eso nos ha llamado el Señor. ¿Se siente cansado y no recuerda la última muestra del poder de Dios en su vida? ¿No sabe qué hacer en estos tiempos de incertidumbre? ¿Está preocupado por no saber lo que va a suceder en nuestro país? ¿Tiene temor del futuro? ¿Extraña esa relación íntima que tenía con el Espíritu Santo?
¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deje que el Señor restaure su memoria espiritual. Pero deje que el Señor la restaure para que Él cumpla su propósito en su vida. Nos podemos sentir mal. Podemos sentir que nosotros no somos mejores que otras personas, que otros cristianos. Pero lo que nos debe importar es que nuestro Señor es fiel, que el Señor no cambia, que su amor y sus promesas son incondicionales, y que Él nos restaura, que Él nos alimenta, nos fortalece. Al final Elías hizo su trabajo. Al final Dios lo llevó a finalizar aquella obra que Él le tenía para él. El Señor nos tiene a cada uno de nosotros una obra en específico, pero solamente podemos alcanzarla si nos mantenemos en una buena relación con Él. Vamos a orar. Pero si usted ha experimentado todo esto, lo que Elías experimentó, es el tiempo que usted le puede decir al Señor: Señor, quiero entregarme de una forma incondicional para que mi memoria espiritual no me falle, para no ser ingenuo, para no tener temor, para no huir de mi responsabilidad.